Vamos a introducirnos con nuestro tema. Y quiero introducirme con algo que aprendí hace algunos días. Esto es un desafío para mí, pero se lo voy a transmitir también este desafío a los predicadores de aquí de Santa Lucía. Eso que aprendí hace algunos días dice que un buen sermón, no es que vaya a predicar un buen sermón, pero al menos me he quedado con la idea. Yo digo, bueno, tal vez algún día pueda predicar algún buen sermón, pero un buen sermón es aquel que puede resumirse en una frase. Sí, porque de repente puede pasar cualquier cosa y tal vez no pueda predicar los 30, 40 minutos que tenía asignado, pero si usted se quedó con esa frase, con eso basta, porque un buen sermón debe ser capaz de resumirse en una frase. Así debería ser siempre, en una frase. Porque si comenzamos a pensar, pero es que yo iba a decir tal cosa, no, porque al final, siendo muy franco, muchas de las cosas que decimos son para reforzar una idea principal. Así que lo esencial es que se queden con la idea principal. De repente aquí podría, qué sé yo, temblar y ojalá que no, ¿verdad? Pero hacer un terremoto y si usted se quedó con la frase, con eso ya más que suficiente, podríamos terminar aquí. No vamos a terminar con la frase porque se la voy a decir primero, porque también tengo otras cosas que decirles, pero si pudiéramos terminar con esa frase, ahí bastaría todo. Así que pensando en el tema de hoy y pensando en la frase que podría utilizar para resumir, me acordé de este pasaje de la Escritura, así que ni siquiera voy a hacer yo el resumen con mis palabras, sino que es el resumen que ya nos da la Biblia, en Primera de Juan capítulo 2, verso 17. Dice aquí el pasaje, y este es el resumen del sermón de hoy. Se lo voy a decir al principio, porque vuelvo a repetir, de repente puede pasar cualquier cosa, hermanos, y si usted se quiere llevar algo en este último sábado del año, que le sirva para el próximo año, quédese con esto. Dice así, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está el resumen. Podríamos terminar aquí, orar y nos vamos, no habría problema. Pero no se preocupen porque en realidad todavía tengo que decirles 4 cosas de lo que significa permanecer. Hay 4 características de los que permanecen. Pero este es el resumen. Este es el resumen de todo. ¿Usted se puede olvidar de las 4 características? Sí, pero espero que no se olvide que el mundo pasa y va a pasar. Sus deseos, sus pasiones, dice otra versión, pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Bueno, vamos a descubrir 4 características de lo que significa permanecer en Dios y hacer su voluntad. Así que para contarle estas 4 características les voy a contar esta historia. Hace un tiempo, esta es una simple historia, una fábula, una leyenda. Iban 2 muchachos caminando y se encontraron en un día algo neblinado, ¿no? Con algo de neblina, y se encontraron que vieron un poste que en la punta del poste tenía un letrero, pero como estaba con neblina no lo podían leer. Y entonces comenzaron a tratar de ver qué es lo que decía el letrero. Y como no alcanzaban a ver, comenzaron a retarse. Y uno le dijo al otro, te apuesto a que no te subes para ver qué dice. ¿Seguro? ¿Y qué apostamos? Bueno, ahí se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, me subo. No, no te vas a subir, te apuesto a que no. Y bueno, entre los jóvenes dijeron, bueno, ya que me estás retando, subo. Porque subo porque subo. Subió y cuando llegó a la cima le costó subir porque además el poste estaba recién pintado. Y cuando llegó a la cima el letrero decía, pintura fresca, no tocar. O sea, hizo un esfuerzo un poco por gusto, ¿no? Pero a veces me he preguntado, ¿será que los predicadores a veces hacemos eso? Le ponemos a la gente los letreros tan altos que ellos mismos tienen que ver cómo hacen para tratar de descubrir lo que tratamos de decirles cuando Dios es tan sencillo en su palabra. Y a veces somos nosotros los que hacemos todo el edificio como para poner el letrero ahí hasta el fondo. Y ahí, bueno, el que escucha y que vea cómo va a entenderlo. Y yo creo que Dios no es así. Yo creo que Dios nos ha dado mensajes bien claros. Y las 4 características de los que permanecen hacia el final de la historia, las 4 características están en el sermón escatológico de Jesús. Ahí están. ¿Cuál es el sermón escatológico de Jesús? ¿Dónde se encuentra? A ver, Mateo 24.
¿Y? Mateo 24 ahí. O hasta el Mateo 24, hermano. Es que sabe que ahí está el problema. Nosotros nos hemos quedado solo con Mateo 24 en el sermón escatológico de Jesús. Y hemos perdido la mitad del sermón. Porque el sermón escatológico de Jesús tiene 2 capítulos. El sermón escatológico de Jesús es el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo. Pero muchas veces cuando pensamos en el sermón escatológico de Jesús solo se nos ocurre el capítulo 24. Y yo sé por qué, hermano, yo sé por qué. ¿Saben por qué? Porque el capítulo 24 ¿de qué habla? Habla de señales, y los adventistas del séptimo día estamos fascinados, así que obnubilados por eso de las señales, y todo nos gusta, ¿no? Ahí que rumores de guerra, hambres, peste, y nos encanta leer sobre eso, hablar sobre eso, predicar sobre eso. Así que perdemos la mitad de la enseñanza de lo que Jesús nos enseñó, valga la redundancia, en su sermón escatológico. Ahora, ¿por qué se llama sermón escatológico? Esa es la primera pregunta, ¿verdad? Porque podríamos comenzar por ahí y ya estaría yo poniéndoles el letrero bien alto si no les explico esto. ¿Qué significa escatológico? ¿Saben ustedes? Escatos en griego significa final. De hecho, Jesús es el escatos, Él es el final. Él es el que le pone punto y final a la historia. No son los gobiernos de Estados Unidos, de Rusia, de China, no. Dice la Biblia que el punto final de la historia es Jesús, porque Él es el principio y Él escatos, el fin. Nadie le va a poner punto final acá sin que Jesús lo permita. Así que usted no se preocupe, hermanos. No se preocupe por todas las señales que aparecen en Mateo 24, porque de hecho lo que dice Mateo 24 es que todo eso debe suceder, tiene que pasar. Así que usted esté tranquilo con eso. Lo que dice Mateo 24, ¿va a suceder? Sí. ¿Debe pasar? También. Así que deje que suceda. ¿Sabe qué es bien interesante? Porque en el sermón de los eventos finales, eso significa escatológico, estudio de los eventos finales, en el sermón de los eventos finales que Jesús predica en Mateo 24 y 25, se concentra más en cómo viven los hijos de Dios que en las señales en sí mismos. Por eso es que y es más, nosotros cuando leemos Mateo 24, leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 44. Ya el 45 ya no nos interesa. Cortamos ahí el sermón, es decir, todavía le dejamos menos de la mitad del sermón de Jesús. Porque a partir del versículo 45 de Mateo 24, Jesús comienza a contar una serie de parábolas. Y esta serie de parábolas enseñan cómo debemos vivir a medida que nos acercamos al final de la historia. Son 4 parábolas. Y en estas 4 parábolas están las 4 características de los que permanecen. Recuerden, el mundo pasa y sus deseos. Y el que hace la voluntad de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Cuáles son las características? Las vamos a descubrir en las 4 parábolas del sermón escatológico de Jesús. No se preocupen que no vamos a diseccionar palabra por palabra las 4 parábolas, nos llevaría mucho tiempo, sino que vamos a ir a las lecciones principales de las 4 parábolas. Ahí vamos a descubrirlo. Es más, les voy a anunciar, antes de leer los puntos esenciales, cuál es la característica que está reflejando cada una de esas parábolas, ¿sí? Así que con eso ya está. Noten, la mayor cantidad de tiempo que Jesús trató de enseñarle a sus discípulos sobre los eventos finales era cómo vive el pueblo de Dios, no las señales. Ahora, hermano, es que las señales no son importantes, tienen su lugar si nos ayudan a concentrarnos en Dios, pero si solo es para satisfacer curiosidades, no sirven para nada, ¿sí? Porque ahí hubo un tiempo en el que todo el mundo pasó sufriendo con esto de la pandemia, y que, hermano, sí, esto pasa, va a pasar, cosas que suceden. Este mundo está yendo de mal en peor. Claro, nosotros sabemos muy bien que cuando el mundo diga paz y seguridad, es decir, cuando parezca que todo comienza a ir mejor, ¿qué va a pasar con este mundo? Destrucción repentina vendrá. Así que nosotros eso ya lo entendemos bien. Eso no nos debe preocupar, ya lo sabemos. Ahora lo que nos debe preocupar es cómo vivimos. Vean, primera característica de los que permanecen.
se concentran en la tarea que Dios les ha dejado, no en el tiempo. ¿Sí? Esa es la primera característica. Se concentran en la tarea, no en el tiempo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vamos a la primera parábola que se encuentra en Mateo 24, verso 45 en adelante. Vamos a leer solo los textos esenciales. Dice así: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Qué es el alimento? Esta es una parábola, así que la podemos interpretar. Es la palabra de Dios, hermanos. Y dice aquí que el siervo fiel y prudente está interesado ¿en qué? En dar a tiempo el alimento a los demás. Dar a tiempo, es decir, él lo que está haciendo es sirviendo, está ayudando. No se preocupa por el tiempo en que el Señor va a venir. Eso no es lo que le interesa. Lo que le interesa es estar llevando el alimento a todos los que puede llevarle el alimento. Esto claramente puede tener esta indicación espiritual de la palabra de Dios, pero también piensa en la dimensión social que la iglesia tiene, cómo podemos ayudar a aquellos que están necesitados. Así que ahí está. La primera característica es, se concentran en la tarea. Y la tarea es dar el alimento a su tiempo. Y noten lo que dice el verso 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, ¿qué dice ahí? Lo halle haciendo así. ¿Haciendo qué? Trabajando, cumpliendo la misión. Porque la misión de Dios, aprendimos este trimestre, es mi misión. Ahora, ¿cómo se hace eso? Usted sabe. Le digo, ¿por qué digo que usted sabe? Porque usted tiene dones particulares. A usted Dios le dio alguna capacidad diferente. Cumplir la misión, hermanos, no únicamente significa ir, tocar una puerta y dar un estudio bíblico. Eso es importante, hágalo, es importante. Pero cumplir la misión tiene que ver con algo que leíamos en la lección de escuela sabática: reflejar el carácter de Dios, ser amigo de las personas, llevar una revista, llevar un libro, llevar alimento al necesitado. Es mucho lo que implica cumplir la misión. Así que cumplir la misión tiene que ver con estar ocupados. Y dice aquí que es bienaventurado el que cuando el Señor venga lo halle haciendo así. Porque los que permanecen hasta el final se concentran en la tarea, no en el tiempo que falta hasta la segunda venida de Jesús. ¿Por qué hago énfasis en no en el tiempo? Miren lo que dice el verso 48. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir. Noten cuál es la preocupación del siervo malo. ¿Cuál es la preocupación? El tiempo, que el Señor se está tardando. Y como el Señor se está tardando, este siervo malo, ahora saben qué es lo que hace. Lo dice el siguiente texto: comienza a golpear a sus consiervos, a comer con los borrachos. Eso es, comienza a llenarse de falsas doctrinas. Y esto de que comienza a golpear a los consiervos, hermanos, esto está bien clarito. Y se puede ver, y lo digo con todo el amor del mundo. Pero mire una persona que critica a los demás. Siempre que usted ve una persona que critica a los demás, es una persona que no está ocupada en la tarea de ayudar a compartir el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque aquellos que están ocupados en servir, en ayudar, en predicar, no tienen tiempo para estar criticando. Y ahí está. Son los que golpean a los hermanos. De hecho, eso es lo que sucede con algunos grupitos que se levantan para criticar a la iglesia. Se levantan a criticar a la iglesia, pero no llevan el evangelio a las personas que están necesitando. Y entonces, ¿qué están haciendo? Sí, hermanos, les voy a ser muy franco. Criticar a la iglesia es muy fácil. Esa es la tarea fácil. Y de hecho, por eso no es la tarea que Dios nos ha puesto. Porque eso es fácil. ¿Sí o no que es fácil descubrir los pecados de los demás? ¿Sí o no? Hermano, eso es fácil. No solo tiene que mirar y decir: ay, si es que todos los errores que tiene. Sí, hermano, eso es bien fácil. Pero descubrir los propios y ocuparse en la tarea que Dios manda, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso es harina de otro costal. Por eso dice acá que la primera característica de los que permanecen hacia el final de la historia es que se concentran en la tarea. Esa es la primera característica. Segunda característica: dependen del Espíritu Santo. Dependencia absoluta del Espíritu Santo. Esa es la segunda característica. ¿Cómo sabemos que esa es la segunda característica? Bueno, nos lo dice la parábola de las 10 vírgenes.
Vean lo que dice en Mateo 25. Vamos a ir hasta el verso 2, porque como dije no vamos a leer texto por texto. Dice aquí, eran 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite con sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué es el aceite? En una parábola, ¿qué es el aceite? Es el Espíritu Santo, eso lo sabemos muy bien. Entonces quiere decir que la segunda característica de los que permanecen es que dependen del Espíritu Santo, porque los que no permanecen son como las insensatas, que no tienen Espíritu Santo al final de la historia y por lo tanto no pueden sobrellevar la crisis que viene. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la crisis que enfrentan las 10 vírgenes? ¿Cuál es la crisis? Pero esa no es la crisis, porque hay una crisis que enfrentan las 10. La espera. La crisis que enfrentan las 10 es que hay una aparente tardanza. Yo siempre uso la palabra aparente porque cuando la Biblia habla de tardanza, espera, siempre hay que pensar que lo habla desde nuestra perspectiva, hermanos. Para nosotros parece que las cosas se han tardado, parecen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos vidas limitadas, esa es la verdad. Pero sepan esto, Jesús va a venir cuando el reloj profético en el cielo diga hasta aquí. ¿Cómo sé eso yo? Por Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice que la primera venida de Jesús ocurrió llegado el cumplimiento del tiempo. Así va a ser la segunda venida de Jesús también. Algunos dicen, sí hermano, pero es que la Biblia dice que hay que apresurar la segunda venida de Jesús y citan segunda de Pedro. Pero si usted lee ese texto dice que usted y yo debemos apresurarnos para la segunda venida de Jesús. ¿Pero apresurarnos para qué? Pedro lo explica, para arrepentirnos, para buscar de Dios, para depender del Espíritu Santo. Esa es la segunda característica, dependencia completa del Espíritu Santo. Y noten que la tardanza nos afecta igual a todos, hermanos, la aparente tardanza. Porque aquí dice que de las 10 vírgenes, ¿cuántas se durmieron? Todas se durmieron. Solo que 5, ¿qué pasa? Estaban preparadas y 5 no, pero todas se durmieron, hermanos, todas. Ahora tenga cuidado con los que se autoproclaman, porque luego aquí dice el texto, aparece la parte de la parábola, dice que oyeron la voz que decía ya viene el esposo. Hay algunos que se han autoproclamado que son la voz que dice que van a levantar a las vírgenes. Cuidado con eso, hermano, porque eso no lo dice la Biblia. Está ahí en el texto, pero ahí no dice que hay alguien ahí, hay un grupito de personas que son los que se van a levantar para levantar a la iglesia, para despertarla. No, porque las 10 vírgenes representan a la totalidad de la iglesia. Eso es lo que representan las 10 vírgenes. Pero hermano, entonces ¿quién va a levantar a la iglesia? Mire, eso lo va a hacer el Espíritu Santo con todos los acontecimientos que vienen. Solo que los que se despierten, que tengan la provisión del Espíritu Santo, van a aprovechar los acontecimientos finales. Los que no, hermanos, por mucho que quieran, porque el Espíritu Santo se otorga de manera personal, no es colectivo. El Espíritu Santo se da de manera personal. Así que recuerda, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los que permanecen son, número 1, los que se concentran en la tarea, no en el tiempo. Número 2, dependen absolutamente del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Hoy, porque no hay que esperar hacia el futuro. Hoy necesitamos depender del Espíritu Santo. Número 3, tienen una correcta relación con Dios que les permite saber usar sus recursos. Hoy, tienen una correcta relación con Dios que les permiten usar sus recursos hoy. ¿Dónde está eso? ¿Por qué decimos que esta es la tercera característica? Dice acá, desde el verso 14 del capítulo 25 de Mateo, se nos presenta la parábola de los talentos. Nosotros tenemos la tendencia a espiritualizar mucho estas cosas, ¿verdad? Cuando escuchamos parábola de los talentos, ¿sabe qué es casi invariablemente lo que se nos viene a la mente?
No, a veces, bueno, qué bueno a los que se les vino el dinero, porque de eso es lo que habla la parábola. La parábola habla de dinero. Pero nosotros a veces, especialmente algunos predicadores, hermanos, sí, miren todas las habilidades que usted tiene, las capacidades, todo eso está bien, puede estar ahí, pero la aplicación principal de esta parábola tiene que ver con el dinero. No nos gusta a veces que esto no se nos toque, pero esta es la realidad. Esta parábola tiene que ver con el dinero. ¿Saben a cuánto equivalía un talento en la antigüedad? Yo les voy a dar el dato, porque esto nos va a servir. Recuerden, tercera característica es que tienen una correcta relación con Dios que les permite administrar sus recursos. Ya van a ver por qué esto es tan importante hacia el final de la historia, es decir, en nuestro tiempo. Cada talento equivalía a 6,000 denarios. ¿Y qué era un denario? ¿Qué era un denario? Era el salario de un día. Excelente, exactamente, era el salario de un día. Quiere decir que un talento equivalía a 6,000 salarios del día. Tengan eso en mente. Dice la parábola, vamos a leer los versos 14 y 15 de la siguiente manera. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Recuerden que los bienes son del Señor, no nuestros. Y Él los reparte a cada uno. Aquí dice cómo, dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Es decir, Dios le reparte a cada uno según la capacidad que tenemos y según vamos desarrollando esas capacidades. Eso es lo que hace Dios. Y de hecho hay que admitir, Dios es muy misericordioso porque a veces nos da más de lo que nosotros merecemos, más de lo que imaginamos también. Dios es bondadoso. Así es el Señor. Pero si no tenemos una correcta relación con Dios, puede ser que nos olvidemos de cómo debemos administrar los bienes del Señor. Dice la parábola que luego el Señor volvió, y cuando volvió hizo cuenta con sus siervos. El que tenía 5 talentos los había multiplicado en otros 5. El que tenía 2 los había multiplicado en otros 2. Pero ahora vean al tercer siervo. Dice acá, verso 24. Pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía. Aparentemente hay una relación, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de relación es la pregunta? Miren lo que dice acá. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué es lo que piensa este siervo de su señor? ¿Qué es lo que piensa? Que su señor es duro, dice acá. Tiene un mal concepto de su señor. Y por este mal concepto piensa que su señor es injusto. Porque noten lo que está diciendo el texto. El texto dice, tú recoges donde no esparciste y ciegas donde no sembraste. ¿Y eso es justo o no es justo? Eso es injusto. O sea, ¿cómo alguien puede ir? Bueno, yo voy pasando por aquí y digo, ¿sabes que esto me gusta? Me lo llevo. Pero es tuyo, ¿cómo que no es mío? Si esto me lo llevo, ¿por qué me lo llevo? Porque me gusta, ¿y qué? Esta es la sociedad de nuestro mundo hoy, ¿no? Mire, hermano, eso es injusto. Lo que le está diciendo el siervo a su señor es que no le parece justo el trato que está recibiendo, que por qué le está pidiendo cuentas. Eso es lo que le está diciendo. Es por qué me está pidiendo cuentas. Yo ya sabía cómo eras. Y como yo ya sabía cómo eras, entonces yo tuve miedo y bueno, pero aquí está, no es deshonesto, no puedo decir que sea deshonesto, ahí le entrega eso. Tiene una mala relación con su señor. Pero ahora analicemos si es verdad lo que está diciendo este siervo. Vamos a ver, hagamos una conversión para nosotros, porque cuando escuchamos la palabra talentos, denarios, tal vez incluso ni siquiera nos sirva a nosotros, porque no vivimos en ese tiempo. ¿Cuánto es el salario promedio aquí en El Salvador de un día? Hagamos este ejercicio juntos. ¿Cuánto es el salario promedio? El promedio de un día.
$13, vamos a dejar por ahí, salario promedio, ¿verdad? 12, digámoslo en 12, no nos vayamos tan alto, 12. Hay personas que ganan más que eso, ¿sí? Y hay otros que tal vez ganan menos que eso, esa es la verdad también. Pero digamos 12 en promedio. ¿Cuántos salarios les dije que significaban un talento? 6,000 salarios de un día, porque un denario es el salario de un día. Ahora 12 por 6,000 es igual a $72,000. Pregunto, ¿qué había hecho este siervo antes de recibir esos $72,000? ¿Qué había hecho? ¿Ah? El siervo malo al final, ¿qué había hecho él antes de recibir esos $72,000? No había hecho nada. El Señor le entregó en sus manos y le dijo, mira, aquí te voy a entregar $72,000. Sería bonito eso, ¿verdad? ¿Se imaginan eso? Aquí hay $72,000 para que lo invierta. Le entregó $72,000 en las manos para que viera qué pudiera hacer con ellos, antes de siquiera pedirle cuentas, antes de siquiera comenzar a decirle, mira, ¿cuánto me vas a devolver de eso? No, antes de eso le puso en sus manos $72,000. Entonces, es verdad que el Señor es un Señor que siembra, que quiero decir que recoge donde no esparció. ¿Es verdad eso? No, eso es mentira, es una mentira flagrante. Porque antes de pedirle algo a su siervo, le entregó $72,000. Vamos a hacerlo, porque a veces a mí me gusta jugar a veces con los números por esto. $72,000, les dije que esto era el salario de 6,000 días, ¿verdad? 6,000 días entre 365 sería, ¿cómo sería? Hagamos la conversión para ver. Serían 6,000 días, ¿verdad? 6,000 días para ver cuánto es en años. Entre 365. 6,000 días entre 365 días son 16 años y casi y medio. O sea que le dio por adelantado 16 años de salario. Por adelantado. Aquí están 16 años de salario. Es que sería bonito. Aquí están, tomas, 16 años de salario. Por adelantado. ¿Cuál fue el problema entonces con el siervo? Que tenía un mal concepto de su Señor. Y por tener un mal concepto de su Señor, no pudo usar los recursos que Dios le había dejado. ¿Sabe que eso pasa hoy en día también? Aquellos que de repente cuando se les pide el diezmo y la ofrenda dicen, no, pero el diezmo y la ofrenda, ¿cómo lo voy a entregar? ¿Saben? Están reproduciendo exactamente el mismo pensamiento de este señor. Porque seguramente piensan, si a mí me ha costado lo que he ganado. Pero dígame, ¿y usted de dónde sacó las fuerzas para ir a trabajar? Ah, porque yo me cuido y porque yo aquí. No, hermano. Si usted se levantó para ir a trabajar es porque Dios tuvo misericordia de usted. Usted se pudo levantar e ir a trabajar porque Dios le dio la vida. Usted tiene un trabajo porque Dios le proveyó ese trabajo. Usted tiene la fuerza, la capacidad, la inventiva para generar recursos porque Dios se las dio. Si no fuera así, no tendríamos nada. Así que antes que Dios nos pida el diezmo, ya nos ha dado los recursos. Y por eso Dios dice, solo dame el diezmo. Y hermano, ¿y esto de qué me sirve hacia el final del tiempo? Esto no sirve porque cuando un día se nos pida sacrificar todos nuestros recursos por la causa de Dios, lo vamos a poder hacer porque todo le pertenece ¿a quién? Todo le pertenece a Dios. ¿Y por qué hablo de recursos? Porque miren, Dios es tan sabio. Hermanos, ¿sí o no? Hoy, en el siglo XXI, hoy, ¿sí o no? Una de nuestras mayores preocupaciones son los recursos. ¿Sí o no? No podemos negar eso, hermanos, es un hecho. No estamos viviendo en el tiempo en que lo único que yo necesitaba era sembrar frijoles, maíz para tener que comer. Ahora, como prestamos servicios, trabajamos en otras cosas, si yo no tengo dinero, ¿qué sucede? No tengo recursos para comer. Así que, hermanos, Dios es sabio y dice, ¿sabes cómo debes utilizar tu dinero? Bueno, yo te lo voy a dar por adelantado, sí, te voy a dar la fuerza, te voy a ayudar, pero tú me vas a entregar lo que a mí me corresponde.
porque una correcta relación con Dios nos permite administrar sus recursos. Y eso es fundamental para nosotros que estamos viviendo cerca del final, porque dice Apocalipsis capítulo 13 que va a llegar un momento en que no se nos permitirá comprar ni vender. Así que una correcta relación con Dios respecto al tema de los recursos nos ayudará a saber que Dios es la fuente de todo, Él proveerá, no tenemos nada de qué preocuparnos. Esa es la tercera característica. Y cuarta característica, esa aparece en el juicio de las naciones, verso 31 hasta el 46 de Mateo 25. Y lo voy a resumir en una frase: reflejan el carácter de Jesús. Eso es lo que aparece en la parábola de las naciones. Y reflejar el carácter de Jesús es la suma de las tres cosas que ya vimos anteriormente. Vean, la parábola de las naciones dice que cuando Jesús viene, pone a la izquierda a los cabritos y a la derecha a las ovejas. Y cuando se dirige a las ovejas, noten lo que les dice. Entonces el rey les dirá, verso 34. Entonces el rey les dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me visitasteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Y estuve desnudo y me vestisteis, decía anteriormente. Noten lo que dice el texto. El texto dice que aquellos que enfrentan el juicio final lo hacen reflejando el carácter de Jesús. Eso les permite entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que lo que están haciendo es reflejando el carácter? Por lo siguiente, verso 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pregunto, ¿estaban pensando en qué obra podían hacer para tratar de ganarse el cielo los justos? No, ellos no estaban pensando en eso. Lo único que les preocupaba era parecerse más cada día a Jesús. Eso era lo que les preocupaba. Tanto es así que cuando el Señor los sorprende, porque los sorprende, a mí me encanta este texto por eso, porque los salvos se sorprenden. Ellos se sorprenden y dicen: Señor, pero ¿cuándo fue que hicimos eso? Y Jesús les dice: hijos, si ustedes lo hicieron cada vez que sirvieron a los necesitados. Ahí está el resumen de las tres características. Primero, se concentran en su tarea, no en el tiempo, dependen del Espíritu Santo y tienen una correcta relación con Dios que les permite administrar sus recursos en esta tierra. Al final eso es reflejar el carácter de Jesús. Reflejar el carácter de Jesús tiene que ver con que nosotros estemos dispuestos a servir a los demás. Reflejar el carácter de Jesús tiene que ver con que Dios pueda ser visto a través de nosotros. ¿Cuál es el problema de los que están a la izquierda? Ustedes ya conocen la parábola. El problema de los que están a la izquierda es que estaban esperando la ocasión de servir al Señor, porque les dice exactamente lo mismo, solo que en negativo. Ustedes se van a perder porque yo estuve así y no me sirvieron. ¿Y qué es lo que dicen los que se pierden? Señor, ¿cuándo fue que te vimos? Si me hubiera dado cuenta, te hubiera servido. Eso me recuerda a una leyenda que dice que en un monasterio en el que había muchos pleitos especialmente de poder, porque ahí el padre superior, el abad y todo eso se peleaban el poder. Un día llegó una carta que decía: voy a llegar a visitarlos, firma el Señor. Y todos se pusieron expectantes porque dijeron: el Señor va a venir, hay que hacer preparativos. Y comenzaron a ordenar las cosas, a arreglar las cosas, a ver cómo ponían bonito el lugar. Un día tocaron a la puerta del monasterio, salieron a ver, y era porque pensaban que era el Señor Jesús, y era un anciano que llegó a pedir posada porque tenía hambre, había pasado varios días en la calle,
y le dijeron, mira, no tenemos tiempo porque estamos preparándonos para la venida del Señor, así que si pasas otro día, pero hoy no hay tiempo para eso. El señor se fue, el anciano se fue. A los días llegó una viuda, tocó la puerta, la viuda, y salieron a ver con la expectativa de si había llegado el Señor, los que estaban en el monasterio, y cuando vieron que era una viuda le dijeron, ¿qué quiere? Quiero ayuda. Y la viuda pidió algo de comida, algo de una noche para pasar ahí, y dijeron, mire, no tenemos tiempo, estamos preparándonos para la venida del Señor, así que pase otro día, tal vez le podemos ayudar, pero hoy no hay tiempo para eso. La viuda fue despedida. A los días llegó otra carta que decía, los visité y no me recibieron. En la persona de quien había visitado a ese monasterio el Señor, en la persona de los necesitados. ¿Será que a veces el Señor está tocando a nuestra puerta en la persona de los necesitados? Y ahí está, nosotros estamos esperando la ocasión, no hermano, no hay que esperar la ocasión, porque la ocasión es cada día de nuestra vida. Por eso dice aquí que los que se salvan reflejan el carácter de Jesús. Sirven, ayudan, asisten al que está en necesidad. Y esas son las 4 características de los que permanecen. Se concentran en su tarea, dependen del Espíritu Santo, tienen una correcta relación con Dios que les permite administrar sus recursos y reflejan el carácter de Jesús. Así que con esas 4 características, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí están las 4 características. Mis hermanos, tenemos un año nuevo por delante. Ya se fue el 2023, nos quedará todavía el día de mañana. Seguramente haremos una oración en nuestras casas con nuestra familia para despedir el año. Tendremos una nueva perspectiva para el nuevo año. Pero la perspectiva que debemos tener es que queremos permanecer en Jesús para siempre. Esa es la perspectiva. Y para hacerlo, ya el sermón escatológico de Jesús nos dejó las 4 características. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a vivir para Él, que nos ayude a ser transformados por Él. La segunda venida de Jesús está cerca, cada día más cerca. El hecho que el 2023 haya terminado significa que gracias a Dios, un año más ha terminado y un día más cercano de lo que imaginamos veremos a Jesús venir en las nubes de los cielos. Así que mientras esperamos la segunda venida de Jesús, permanezcamos en Él, vivamos para Él. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar el himno 170. Himno 170, la segunda venida. Y que este himno nos haga transportar en nuestra mente y nuestro corazón a ese momento especial que estamos esperando. Mientras recordamos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Presencia de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Cuántos queremos ver a Jesús tal como Él es? Muy pronto ese día se acerca. Por eso no lo olvide. Porque yo dije, no, si usted olvida el resto del sermón, bueno, ya, ni modo. Pero recuerde, primera de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por ser tan misericordioso con nosotros. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hemos llegado al último sábado del 2023 y estamos seguros que el 2024 traerá sus propios desafíos. Desafíos para los que necesitamos tu Espíritu Santo. Por eso te rogamos, ayúdanos a concentrarnos en la tarea de esparcir tu evangelio. Ayúdanos a depender del Espíritu Santo. Ayúdanos a tener una correcta relación contigo que nos permita usar los recursos que tú nos has dado para tu honra y tu gloria. Ayúdanos a reflejar tu carácter. En tus manos de amor nos encomendamos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y te imploramos también que permitas que estas revistas que serán entregadas este día puedan llevar luz a quienes las reciban. En el nombre de Jesús, amén.
Agradecemos a nuestro hermano Gerson